A ver. No. Buenas noches, queridos amigos. Un gusto tenerlos aquí otro sábado para compartir con ustedes este programa especialmente hecho por todo el equipo de IFOCABI. Tarde te amé, un sábado, una tarde, para poder compartir con ustedes hoy nuestro tema. Es nuestro cuarto programa, así que estamos muy contentos de poder cada sábado poder estar ahí con ustedes detrás de las pantallas, de su televisor, de su celular, de la compu. Así que, como siempre y como cada sábado, me acompaña todo el equipo de IFOCABI que está detrás de cámaras, siempre muy atento para que este programa salga de la mejor manera posible. Así que para los que realmente hoy se conectan recién y nos están viendo por primera vez, queremos decirles que Tarde Te Amé es una plataforma digital fundada por una comunidad de laicos iberoamericanos católicos. El objetivo nuestro es promover la buena noticia, dando a conocer testimonios de experiencias de Dios a personas que están en la búsqueda de profundizar su fe en la vida cristiana. Así que, y para eso, para dar a conocer esta vida de fe, hoy nos convoca un tema muy importante, un tema muy escuchado, no solamente dentro del aspecto de la fe, sino en todo momento. Hoy nos convoca un poco el tema de la conversión. Hoy queremos traer aquí, en este programa, este aspecto, y para ellos la conversión, el regreso a los brazos amorosos del Padre, sobre todo desde el punto de vista de nuestra fe, ¿no? Pero para hablar de la conversión, justamente hoy tenemos un entrevistado de lujo. Él es un colombiano, así que le presento, por favor. Él es Oscar. Es licenciado en... A ver, Oscar está casado. Buenas noches, Oscar. Adelante, bienvenido al programa Tarde Te Amé. Hola, Trinidad, ¿cómo estás? Está abierto, por favor, sí, saluda. Entonces te voy a brevemente presentar para que la gente te conozca.
así podemos empezar un poco. Él está casado hace 13 años con Joana Arango, tienen 2 hijos, Miguel Ángel y Salomé, y es licenciado en educación religiosa. También es profesor en un colegio Seminario Menor de Manizales. Es de la ciudad de Manizales, creo que es la ciudad de los cafeteros, ¿no? Tengo entendido que es la ciudad del café en Colombia. Así que creo que sos el segundo invitado. Tenemos el honor de que Colombia se lleve la primicia en este programa Tarde de Amé. Así que también parte de nuestro equipo es Jairo, colombiano, así que seguramente él tiene mucho que ver en traernos estas ricas experiencias de su país. Así que bienvenido, Oscar. Te doy el micrófono si querés hablarnos un momentito, por favor. Claro, muchísimas gracias, Trinidad. Bueno, yo les doy pues las gracias por esta invitación, Focavi, y pues los que nos están viendo que por favor empiecen a repartir ese enlace porque entre más personas vean, pues va a ser mucho mejor. Esto lo hacemos pues hasta donde nos alcanza humanamente, pero realmente esto lo hemos puesto en las manos de Dios y sabemos que esto va a tener un impacto impresionante porque Dios quiere que realmente nosotros también hagamos un muy buen uso de las redes sociales. Bueno, mi nombre es Oscar Gallego, como ya lo había dicho Trinidad. Yo vivo en la ciudad de Manizales, Colombia, una ciudad que pues se conoce como, digámoslo así, como capital cafetera. Es todo un sector en donde se produce café de una excelente calidad y de exportación al mundo. Los paisajes son hermosísimos. Es un clima entre calientico, templadito, frío también. Manizales es un poco de todo a la vez. Tenemos el Nevado del Ruiz al frente de nosotros. Nosotros tenemos un nevado. Pues es bellísimo cuando está despejado. O sea, hay unos paisajes hermosos. Toda la vida aquí en Manizales, quisiera seguir aquí, pero pues donde Dios me quiera poner. Soy profesor de educación religiosa, licenciado en la Universidad Católica acá en Manizales, y pues ejerzo mi carrera y mi profesión en un colegio. Es un colegio arquidiocesano de aquí de Manizales que se llama Seminario Menor. Y pues estoy casado hace 13 años, tengo 2 hijos maravillosos y pues con una experiencia para contar de Dios el día de hoy. Sí, ya me imagino. Además, con todas las letras, como se dice, ya que te toca un poco toda la parte de enseñanza, así que tenemos vamos a aprender todos hoy contigo, ¿no? Así Que así que sea. yo creo que sí, gracias por tu presentación y de verdad gracias por estar aquí. Sabemos que compartimos con la gente un poquitito de la vida de los que realmente hacen el programa, que son los invitados nuestros, porque al final ellos son los que hablan de su experiencia de Dios para que otras personas puedan justamente compararse y también decir que Dios tiene algo preparado para las vidas de cada uno de nosotros, ¿no? Y entrando un poco al tema, como dijimos a la introducción del programa, hoy queremos hablar un poco de la conversión, ¿no? Deseamos con el eslogan el regreso a la casa del Padre. Queremos saber, Oscar, para ti, ¿qué significa la conversión? ¿Nos puedes hablar desde tu punto de vista personal o también desde tu punto de vista eh, académico, ¿no? Para que la gente pueda decir qué es eso de la conversión, ¿no? Claro que sí, Trinidad. La conversión tiene que ver con una transformación, un cambio de una cosa a otra, de un estado a otro, poniéndolo en términos un poco más visibles en lo químico. Pasar de un estado líquido a uno sólido, sin dejar de ser lo que es, pero es cambiar totalmente de lo que era antes. Eso es conversión, es una transformación completa de una cosa que era antes a otra completamente distinta después, obviamente sin dejar su esencia. Eso es. Y la conversión, pues si bien se trabaja desde la Biblia, desde la educación religiosa, tiene esa connotación de un cambio, de un estado de pecado a un estado de gracia delante de Dios. Es eso básicamente. Ya, o sea, desde el punto de vista de la fe, sí, súper bien explicado, ¿no? Pero sabemos ahora qué es la conversión. Entonces yo te preguntaría y que nos cuente por qué debemos convertirnos. ¿Por qué te Sí. parece que debemos convertirnos? Bueno,
nosotros debemos buscar la conversión o, a ver, es que la conversión se da porque yo la busque o porque Dios quiera o tenga un propósito con esa persona. Como San Pablo. San Pablo no estaba buscando la conversión. San Pablo estaba buscando perseguir a Cristo para eliminarlo. Pero ¿qué sucedió? Que en esa misma persecución Dios tenía un propósito con él. Y desde ese momento vivió su conversión. Entonces la conversión tiene distintos experiencias. Pero la conversión, ¿por qué debemos buscarla? Porque es que no podemos seguir en ese mismo estado en el que estamos de pecado, de odio, de resentimiento. Tenemos que cambiar a otro estado de gracia, de amor, de tolerancia. Si bien la gran mayoría, digámoslo así, que pueden estar viendo este programa son católicos, pero lamentablemente estamos en un estado acomodado y la fe nunca puede ser estática, tiene que ser progresiva. Por eso tenemos que convertirnos de esa tranquilidad, pues que hagan otros, no. Yo tengo que pasar al estado de moverme, también anunciar la palabra de Dios, de dar testimonio, y hay que buscarlo. Cuando yo conozco a Dios, sí debo buscarlo. Cuando obviamente no conozco a Dios es porque Dios de seguramente alguna cosa va a hacer para que yo lo conozca y empiece ese camino. Pero todos, absolutamente todos, estamos llamados a la conversión. Aun cuando ya hayamos conocido a Dios, tenemos que seguir buscando esa conversión, cambios en nuestra vida, de un estado en el que de pronto estamos ya muy tranquilos y muy acomodados porque ya tenemos una fe, a un estado en donde el Señor ya nos pide ser misioneros de pronto. Entonces siempre debemos estar buscando, digámoslo así, salir de esa zona de confort, porque la conversión nos mueve, nos moviliza, nos transforma a algo distinto, completamente diferente a lo que estamos, al estado en el que estamos. Ya, qué bueno, qué buena explicación. Y para aquella persona que se pregunta, espera un poco, Oscar, entonces, ¿la conversión es solamente para aquellos que son ateos y para que vuelvan a Dios o para la postura de aquel que es pecador para volver, digamos, a estar en estado de gracia? ¿Solamente para aquellas personas está dirigida esta palabra? No, Trinidad, es que como nosotros hemos utilizado en nuestra Iglesia Católica la palabra conversión y el Señor también lo utiliza en su palabra, solo y exclusivamente para el cambio del pecado a la gracia, pues hemos creído que solo es para aquellos que eran pecadores y empiezan a caminar el Señor. No, la conversión es como te digo y te lo repito, es para nosotros continuar una vida diferente. Nosotros tenemos que estar cambiando permanentemente, no podemos estar en el mismo estado, porque nuestra vida de fe se mueve, y si no se mueve, se estanca, y cuando se estanca, se muere, y quedamos solo con una fachada de religiosidad o una fachada de sentirnos muy orgullosos de ser católicos y solo ir en un estado de cumplimiento, la misa, el rosario, pero es que la conversión tiene que ver con una situación muy poderosa desde adentro y donde eso moviliza toda una serie de cosas de mi vida. No es solo y exclusivamente para los que son pecadores y que vuelvan a la gracia, no, es para todos, porque todos tenemos que permanentemente estar como quitándonos de encima ese estado en el que nos vamos quedando. Tenemos que movernos, no podemos quedarnos siempre en el mismo estado. Lamentablemente una gran parte de nosotros católicos y latinoamericanos tenemos una devoción popular maravillosa, pero nos quedamos en eso y no hemos trascendido. Muchos no han madurado y se han movido a ser misioneros, a seguir dando testimonio. Simplemente se acostumbraron a saber que ya tienen una fe, pero como que si no tuvieran que hacer algo más, esos también necesitan conversión. Ya. O sea, podemos decir contigo y con lo que nos has dicho, es que todos, seamos ateos, creyentes, todos tenemos que caminar en este proceso de conversión, ¿verdad? Así es. Y entonces podemos decir que la conversión está llamado a todos, ¿no? Y yo diría porque como el cristiano que busca la felicidad, ¿no? Entonces yo creo que ese camino que no podemos, así como vos decís, de estar estáticos, ¿verdad? Y estar en la zona de confort,
como siempre decimos, ¿no? Ahí todo es mucho más fácil sin tener ese compromiso. Así que ya bien vos los dijiste, si este proceso, digamos, de conversión tal vez es evangélico, pero a la vez es un llamado también un llamado de atención para todas aquellas personas que de repente un día se levantan y decir, bueno, ¿en qué puedo cambiar o qué puedo modificar de lo que no me gusta hoy, de lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, como... y bueno, y sobre todo nosotros sabemos que estás aquí presente porque aparte de que, bueno, de que tenés toda la experiencia en cuanto a lo profesional, que nos podés hablar desde el punto de vista de tu experiencia también como profesión y como educación de la fe, sabemos que hoy estás aquí porque querés compartirnos tu historia, ¿no? Que es lo que nos tiene aquí presente, tu historia de cómo realmente tú viviste este proceso y de que otras personas puedan realmente escucharte y también decir, bueno, estoy en ese proceso que Oscar pasó y se puede, ¿no? Así que yo con todas o sea, te doy el micrófono, te doy el espacio y si querés contarnos un poco cómo fue para ti esa experiencia de conversión, cómo la viviste tú en tu vida en un aspecto concreto. Así que Pues, te doy un poco el micrófono, por favor, si nos quieres contar. claro, no, y muchas gracias, Trinidad. Bueno, voy a tratar de resumirlo, de ser muy concreto, porque tiene muchas, a ver, muchas cosas, pero voy a tratar de ir a lo que es cierto. Todo tiene un inicio y empieza pues, cuando yo tenía aproximadamente 16, 17 años. Yo estaba en el colegio todavía y pues estaba viviendo una situación de mucha rebeldía. Vivía algo desde adentro que no me dejaba vivir como en paz y tampoco dejaba vivir en paz a nadie. Yo me volví un problema en mi casa, en el barrio y en el colegio. Yo vivía con mis abuelos. Anteriormente yo viví con mi mamá y mi papá en una finca, pero entonces ya a los 5 años me trajeron para la ciudad y pues empecé a vivir con mis abuelos. Luego el año siguiente viene mi mamá solo con mi hermana porque mi mamá no fue capaz de convivir más con mi papá. Situaciones muy complejas de licor, de mujeres y pues mi mamá simplemente lo dejó. También sucedió pues cosas con mi papá, me marcaron mucho, pero bueno, más adelante, gracias a Dios, pues eso se sanó. Pero sí tuve la ausencia de mi papá. Y digámoslo así, que vino a cobrar como, o a cubrir como esa imagen paterna, mi abuelo. Pero creo que fue peor. Tenía una situación complicada con mi papá, pero al llegar a la casa con mis abuelos fue mucho más difícil. Mi abuelo fue criado en finca también, muchos años, y ellos, pues ya con una familia muy numerosa, yo tengo más o menos más de 10 tíos y tías. Entonces era una familia muy numerosa, por aquí es muy común eso, pues ahora ya no tanto, antes sí. Y llegaron aquí a Manizales, se establecieron en un barrio y bueno, y ahí empezaron a vivir y entonces yo vine a vivir con ellos, nos acogieron, ellos fueron unos abuelos acogedores. Cuando yo empecé a vivir en esa casa, pues yo empecé a sentirme muy incómodo porque yo sentía que yo no podía ser niño, porque mi abuelo había sido criado de una manera muy estricta, demasiado. Entonces mi abuelo, junto con mi abuela, ellos comían, o sea, estas eran las costumbres de ellos y de prácticamente todos los que hacen parte de esta región cafetera de fincas. Entonces ellos comían más o menos a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde se hacía el rosario de manera obligatoria y pues se convirtió en algo muy fundamental como tradición y a las 7 de la noche todo el mundo debía estar acostado o por lo menos en silencio. Entonces yo, un niño, Dios mío, en esas condiciones yo me sentía como en una cárcel. Pero sucedió algo con mi abuelo que hizo que marcara desde ahí todo lo que tuviera que ver con mi fe. Mi abuelo, como les dije, a las 6 de la tarde se tenía que hacer el Santo Rosario. Yo estaba siendo muy rebelde, entonces en una ocasión mi abuelo estaba haciendo el rosario, ¿sí? No, imagínate, a los 16 años, tenías 16 años ahí. Eso era antecitos de los 16 años. Yo tenía más o menos unos 8 o 9 añitos.
lo que sucedió con mi abuelo, sino que me retrocedí un poquito después de los 16 para poder contextualizar un poquito de dónde salió ese odio contra todo lo que tuviera que ver con la iglesia. Entonces, en ese momento, pues uno de tantos que mi abuelo estaba rezando el rosario, yo simplemente por rebeldía no le respondí a mi abuelo, a las Ave María. Pues mi abuelo se quitó la correa y él me pegó hasta que yo respondiera. Desde ese momento, yo sentí que todo eso que tuviera que ver con Dios no tenía que ver conmigo. Y odié desde ese momento todo lo que era el rosario y la Santa Misa, desde ese momento. Y eso empezó a aumentar en mí. Y ese odio y ese resentimiento yo lo expresé en muchas más partes, porque me hablaban supuestamente de un Dios de amor y yo lo único que veía era de parte y en nombre de Dios castigos. Y odié todo lo que tuviera que ver con Dios y con la iglesia. Cuando yo estaba en el colegio, pues obviamente yo expresé eso de alguna manera, con mucha rebeldía. Yo no era feliz, yo no me sentía una persona feliz, yo me sentía en una cárcel en mi casa y empecé a hacer muchas cosas, empecé a salirme de las manos a mi mamá y yo tuve muchos problemas disciplinarios en el colegio. A mí estuvieron a punto de echarme del colegio. Entonces, pues mi mamá sufrió mucho por eso. Ella tenía que ir constantemente a hablar con los coordinadores, con esto, yo hacer observaciones, me suspendieron del colegio en varias ocasiones y casi me echan. Yo era muy grosero, yo hacía bullying, porque yo sentía que si yo no era feliz, los demás no podían ser felices. Y yo a veces, dime. Perdón, un tema tan actual, ¿no? Hoy con los jóvenes. Y obviamente ya en este momento cuando yo ya soy profesor, es que eso es la ironía de todo esto, es un mensaje impresionante porque yo nunca me imaginé ser profesor, pero yo ataqué, yo hice sentir mal a los profesores en muchas ocasiones, les eché a perder la clase y ahora yo soy profe y yo veo esas situaciones en el salón y pues yo trato de tener consideración con estos muchachos porque yo digo, Dios mío, se parecen a mí cuando yo estaba en el colegio. Puede ser que algo esté pasando en la vida de ellos y yo oro a Dios por ellos. Pero entonces, cuando yo estaba en ese momento, yo no pensaba para nada. Antes todo lo que no todo eso que tuviera que ver con Dios, yo lo repelía, lo echaba a un lado. Es más, en algunas ocasiones algunos amigos iban a misa y lo que yo hacía dejen esa bobada, no vayan por allá. Yo era ensañado con todo lo que tuviera que ver con Dios y con la iglesia. Pero, pues bueno, sucedió algo que de ahí es donde pues parte completamente mi vida en dos. Yo en ese estado de rebeldía, que no quería nada de Dios, que estaba haciendo sufrir a mi mamá, a mi abuela, pues obviamente mi mamá, mi abuela y muchas personas estaban orando por mí, seguramente pidiéndole a Dios un milagro para que yo cambiara. Y seguramente muchas mamás que están escuchando esto, les voy a decir, no dejen de orar, no lo dejen de hacer porque suceden milagros. Ustedes tienen un poder impresionante. Dios escucha la oración de una mamá, de una abuela. No dejen de hacerlo nunca. Estando en esa rebeldía, llegó otra tía, pues porque yo vivía con mis abuelos y con todo ese poco de tíos, llegó una tía que era muy rebelde también y llegó con una falda hasta los tobillos. Ella se ponía minifaldas, se ponía escotes y ella le gustaba salir mucho a fiestas. Pero a mí me sorprendió, yo, Dios mío, ¿qué pasó? Yo la vi con una falda larga, tapándose casi hasta los tobillos y con una camándula por fuera. A mí me sorprendió yo. Me le acerqué, yo le dije, ¿usted qué le pasó? Ella me dijo, Oscar, pues, ¿cómo le parece que estoy yendo a un grupo de oración y el Señor me tocó, me transformó y me siento feliz y cambié? Cuando ella me dijo eso y yo me sorprendió más y me dijo, Oscar, es que allá suceden cosas muy bonitas. Cuando ella me dijo eso, de pronto ya me interesé porque ella me dijo, sucede que se manifiesta la presencia de una presencia muy especial, se siente un olor a rosa, se siente a veces olor a incienso, hay personas que caen al piso y lloran, transforman su vida, se renuevan, buscan la confesión y además de eso
Jesús le habla a personas y la Virgen María también a veces. Y yo también haciendo caras. Cuando ella me dijo, ¿a usted le gustaría ir? Porque me vio como que Claro, me llamó, yo sentía algo y entonces ella vio que me llamó la atención. Pues la verdad en ese momento a mí me gustaba todo lo que tuviera que ver con lo paranormal. Se los claro. tengo, todo lo que tuviera que ver con lo raro, con fantasmas, con movimientos extraños, con cosas sobrenaturales. Entonces, pues me llamó la atención eso. Me dijo, ¿le gustaría ir? Y yo le dije, bueno, pero no por rezar, sino por a ver si de pronto me pasaba algo raro también allá. Yo quería ver pronto. Ella Yo, utilizó el enganche de lo que a usted le despertaría la atención, ¿no? claro, eso fue muy estratégico. Sí, Entonces, muy estratégico, mejor dicho. Dios sabe cómo engancharlo a uno, porque cuando Él tiene un propósito con uno, algo hace. Y es muy inteligente. Él es eternamente sabio. Cuando yo llegué al grupo de oración aquí mismo en Manizales, me llevó mi tía, pues yo llegué, era una sala grande en un conjunto cerrado muy bonito y iba a entrar, pero ella me había dicho también que cuando las personas a veces solo con entrar en ese lugar y se ponían los pies pues como en un tapete muy grande que había, las personas a veces caían al piso. Y cuando oh, yo llegué, yo pensé en eso. Y yo, ay, ¿será que me va a pasar? ¿verdad que sí? Yo me entusiasmé, yo quería sentir algo raro. Cuando yo entré, no pasó nada. Y yo, ay, no, qué decepción. Y me fui para un rincón. Claro. Pero no me gustó el grupo para nada porque hicieron el rosario, una de las cosas que más odiaba, y de una hora, y de rodillas. Yo no podía entender eso. Yo, ¿dónde me metí? Y pues en mi ignorancia yo decía, ay, esto es una secta, estos son evangélicos, en mi ignorancia. Pues me tocó quedarme allá porque no había por dónde salir. Había mucha gente y en una devoción, yo nunca había visto eso en mi familia. Créeme, yo había visto a mi familia rezar el rosario, ir a misa, pero yo nunca había visto el fervor y la devoción que había visto en esas personas y jóvenes. Porque Ah, una cosa que sí me llamó la atención fue que vi unos jóvenes y especialmente una chica que me ah, llamó mucho la atención y bueno, yo dije, bueno, me voy a quedar pues que valga la pena aunque sea por esto. Cuando terminó el grupo, pues yo me quería ir y me preguntaron cómo le había parecido. Yo la verdad empecé a criticar, a renegar esto y lo otro, pero curiosamente cuando me preguntaron, ¿le gustaría regresar? Yo dije sí, pero más pensando por la muchacha que me había parecido linda, no ah, por lo que he visto ahí. Yo ya. volví unos días después y pues curioso también, pues ese enganche de que me llamó la atención una chica, pues eso como que pasó a un segundo plano después. Creo que la muchacha ni volvió, Ya, pero sucedió algo que también me impresionó mucho y desde ahí quise seguir yendo más seguido. Yo ya, estaba en un día de tantos que estaban haciendo el Santo Rosario, yo nunca me arrodillaba, yo me hacía en un rincón, lejos. ya. De un momento a otro yo cerré los ojos y cuando yo los abrí yo estaba de rodillas en ese tapete grande que había, junto con los otros locos que estaban ahí. Pero curiosamente algo que estaban meditando me conmovió mucho y yo estaba llorando. Yo fui consciente y recuerdo muy bien ese momento. Yo abrí los ojos, vi que estaba ahí y luego los volví a cerrar. Cuando yo los volví a cerrar, yo sentí que alguien se acercó y me abrazó. Yo abrí los ojos para ver quién era y en ese momento, cuando yo miré, no vi a nadie. Yo sentía, yo miraba, pero yo sentía la presión de unos brazos en mi cuerpo. Y eso me conmovió mucho más. Me asusté, pero me emocioné a la vez. Y yo dije, Jesús, usted es real. Virgen María, usted es real. Y desde ese momento seguí yendo más seguido. Me impresionó mucho eso. Yo, uy, aquí sí pasan cosas raras. Pero empecé a sentir algo que me llenó como ese vacío de amor que tenía. Y pues obviamente como yo estaba en el colegio y yo tenía ya una reputación de desordenado, de grosero, de atarbán y nada que ver con Dios, pues yo me quedé calladito. Yo a nadie en el colegio le conté que yo estaba yendo a un grupo de oración y mucho menos que estaba sintiendo cosas bonitas y que me estaban haciendo llorar, porque Sí, yo hacía bullying, yo hacía llorar.
yo hasta que no lo viera aburrido una persona, yo no quedaba contento. Yo me satisfacía viendo el dolor de otro. O sea, yo estaba convirtiéndome en un monstruo. Gracias, Dios mío, porque todo eso cambió, pero iba por muy mal camino. Después, en otra ocasión, me dijeron que si me quería confesar. Fuiste yendo al grupo. Sí, y me dijeron que si quería confesarme. Y yo dije, listo, yo llevaba ya un tiempo sin confesarme, la verdad no recuerdo cuánto. Si yo lo hice, fue por cumplirle a mi mamá, que me dijo, confiésese, pero Ah, nunca lo sentí claro. realmente, porque mi familia seguía siendo muy creyente y yo seguía yendo, pero contra mi voluntad. Yo no quería nada, saber nada de eso, me sentía obligado. Cuando me dijeron que si me quería confesar, yo, bueno, listo, ¿qué tengo que hacer? Me pasaron un manual para la buena confesión con base a los 10 mandamientos. Yo me fui para mi casa y empecé a leerlos. La sorpresa mía fue impresionante porque cada mandamiento tenía 10 ítems. O sea, cada mandamiento, sumado todo, daba 100 cosas que atentaban contra cada mandamiento y 10 cositas contra cada mandamiento. Ujú. Yo me sentí muy mal porque los chulié prácticamente todos. Y yo, Dios mío, Es como se dice. yo me sentía que yo no tenía perdón de Dios. Yo nunca maté a nadie, pero en ese manual me decían que cuando uno hacía bullying, cuando uno le mataba la honra a alguien, eso también era matar. Y yo, Claro. uy, Dios, ¿yo cómo he hecho esto? Y muchas otras cosas. Yo me sentí muy mal, pero fui a confesarme. Habíamos acordado con otra muchacha de allá del grupo que nos veíamos en una iglesia de aquí de Manizales. Yo fui, me arrodillé, cuando llegué, ella me dijo, te puedes confesar, ahí está el sacerdote. Yo me arrodillé y pues aquí es donde sucede prácticamente todo. En esta Eucaristía, en este momento de mi confesión y otras cosas que pasan en la misa, pues ahí es donde todo cobra sentido para mí. Yo me arrodillé, yo iba con mi lista de pecados, yo los pensaba decir todos. Entonces el sacerdote me dijo, ¿hace cuánto no te confiesas? Le dije y me dijo, tranquilo, hijo, sí, empieza. Cuando yo empecé a decir mis pecados, yo iba en el tercer pecado, yo empecé a llorar de una manera inconsolable. Yo no era capaz de controlarlo. Y tanto fue así que el sacerdote vio que yo no era capaz de terminar de decir mis pecados, pero él vio que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo sinceramente. El sacerdote lo que hizo fue que me dijo, tranquilo hijo, yo te absuelvo de tus pecados, de los que no te recuerdas, de los que no eres capaz de decir, y te absuelvo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Justo en ese momento cuando él me termina de decir esas frases, esa palabra, yo siento que literalmente se me quitó un peso de encima y yo quedé liviano, todo mi cuerpo parecía flotando. Yo me levanté del confesionario y casi me caigo al piso. La amiga mía se dio cuenta y me tuvo que llevar sosteniéndome los brazos y todo para una banca. Cuando yo llegué a esa banca, yo me arrodillé y justo en ese instante, cuando yo me arrodillé, el sacerdote dijo las siguientes palabras: la oveja que se había perdido, hoy la hemos rescatado. Yo no sé por qué, y esa iglesia estaba llena, yo sabía que esas palabras únicas y exclusivamente eran para mí en ese momento. Me hizo llorar de nuevo mucho, yo no podía entender lo que me estaba sucediendo, pero yo sabía que algo estaba pasándome físicamente, espiritualmente, mentalmente. Estaba sucediendo algo rarísimo que nunca en la vida había experimentado. Lloré mucho. Cuando en el momento de la comunión yo me levanté, hice la fila y yo dentro de mí decía, Jesús, yo no soy digno de recibirlo. Y era la primera vez que yo sentía que iba a recibir algo importante, porque para mí eso era un mecat, una comida común y corriente. No tenía significado para mí la Eucaristía. Y en ese momento yo sentía que iba a recibir algo. Cuando yo recibí la comunión que el Padre me la puso en la lengua, yo sentí un calor por todo mi cuerpo y de nuevo me puso a llorar. Me arrodillé en la banca de nuevo, seguí pues muy conmocionado por lo que me estaba pasando.
pidiéndole perdón a Dios por todo, porque yo sentía el dolor de los pecados que yo había cometido y empecé a ver a mi mamá llorando, a mi hermana, a mis amigos tristes, aburridos, empecé a verla en los momentos que le robé a alguien. Fueron muchísimas cosas que yo veía y me dolían, físicamente lo sentía y lloraba por eso. Cuando terminó la Santa Misa, todo el mundo se fue y quedaron solamente dos personitas, tres bancas adelante de mí. Y ellos se levantaron, eran una pareja, un hombre y una mujer, un chico y una chica, jóvenes, se acercaron a mí y pues me dijeron que querían, que sí, podían orar por mí. Yo les dije que sí. Yo creía que ellos eran amigos de la amiga mía, pero luego me di cuenta que nunca en la vida los había visto y yo nunca en la vida los volví a ver. Se los puedo asegurar. Fue una cosa impresionante, porque lo que va a pasar en este momento rompe completamente toda lógica y toda razón para mí. Ella se arrodilla a un lado mío, él a otro, y empezaron a orar. La chica en un momento empezó a orar en un lenguaje diferente, que luego yo averiguando me di cuenta que se le denomina oración en lenguas. Lo utilizan pues algunas comunidades carismáticas, pero yo no sabía nada de eso en ese momento y me asustó mucho. Cuando ella terminó de orar, ella se quedó en silencio. Yo estaba muy asustado. Cuando ella me dijo, aquí estoy. Cuando ella me dijo, aquí estoy, yo sentía que ella no solo estaba ella, sino que había alguien más con ella ahí. Y justo en ese instante, yo pregunté dentro de mí, yo nunca abrí los labios. Yo dije, ¿quién? Y ella con su propia voz, porque nunca cambió su voz, dijo, Jesús. Cuando ella dijo Jesús, yo en ese momento creí que era él. No me pregunten cómo lo sé, pero fue algo tan impresionante que hasta el día de hoy, cuando yo cuento esta parte, se hace tan real como si hubiera vivido eso ahora en la mañana. Es tan impresionante cuando yo vivo ese momento que como que se repite en la historia y se lo he contado a muchas personas y justo en ese instante se empieza a sentir su presencia. Y en ese momento él me habló muchas cosas y yo preguntaba dentro de mí cosas y yo sentía que él me respondía a través de ella eso que yo preguntaba. Y entre las cosas que me dijo fue que efectivamente yo había sido esa oveja que se había perdido, pero que él la había rescatado y que además de eso había fiesta en el cielo. Cuando él me decía esas cosas, pues yo temblaba, lloraba, me asustaba y dije dentro de mí, Jesús, ¿cómo es posible que tú te hayas venido desde el cielo hasta la ciudad de Manizales y aquí en esta iglesia por mí? Y me dijo, sí, lo he hecho por ti. Créanme que eso es impresionante, es impresionante. Yo puedo decir que a mí se me apareció de Dios y me confirmó de que Él era real. Y desde ese momento nunca he tenido ninguna duda. Y a partir de ese momento, bueno, y me dijo algo más, que me había sembrado en el cielo para dar un muy buen aroma a otras personas. Y además me dijo, llévame. Y yo pregunté dentro de mí, Jesús, pero tú siempre dices, sígueme. Y él me dijo, no, llévame, porque a donde tus amigos, porque donde tú vas a estar, yo voy a estar contigo. Y desde ese momento empecé a darme cuenta que eso que me había dicho y lo que me había prometido se cumplió y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y pues hoy yo soy un fruto de ese momento que viví con el Señor tan intenso. Tuve un encuentro tan personal con Jesús que puedo decir que es literal el encuentro personal que yo tuve con Jesús. Y desde ahí pues mi vida ha tenido pues fue un cambio total. Yo me puse la camándula de nuevo, me reconcilié con la Iglesia Católica, la amé, empecé a ir todos los días a la misa. Mi familia quedó aterrada, mis amigos sorprendidos. ¿Y usted qué le pasó? Se enloqueció. Yo les dije lo mismo que me había dicho mi tía. Conocí a Dios, estoy yendo a un grupo de oración y yo quiero que ustedes también lo conozcan. Pues fue muy difícil. Prácticamente ninguno de mis amigos, pues fueron al grupo, pero ninguno vivió la experiencia que yo tuve. Y de ahí en adelante, pues hasta el día de hoy, siempre buscando del Señor, enamorado de mi Señor, de la Iglesia Católica y defendiéndola, porque antes era un perseguidor de ella, digámoslo así.
Ese es resumido mi historia de conversión. Qué impresionante, sinceramente. ¿Lo estás viviendo tal cual como lo viviste hace cuántos años esto, Oscar? Yo puedo decir que unos 25 años más o menos. Y lo estoy sintiendo en Ya este momento. que, que Dios se te presentó en la juventud, ¿no? O sea, realmente lo que contás tiene que llegar también a esos padres, a los jóvenes, ¿no? Que realmente no precisamente Jesús o Dios le llama a personas que no tienen vigor, que no tienen en la edad de la juventud, ¿no? Sino depende mucho de dónde nosotros estamos. Imagínate qué ejemplo tú darías hoy. Así que para todos aquellos jóvenes que realmente están pasando por lo mismo, o sobre todo los padres o tíos, o a través de tu tía, ¿no? Tu tía fue un instrumento que Dios utilizó para poder acercarte a Él. Eh, Realmente esto nos ayuda muchísimo a ver. Y ahora nos puedes contar realmente todo lo que pasaste fue como un antes y un después para tu vida. ¿Y cómo sigue eso, Oscar, posteriormente a ese encuentro? Porque podemos decir o los que te escuchamos podemos decir que esa conversión, así como a San Pablo le tiró el caballo, Dios le dio una misión y prosiguió, y San Pablo todo lo que nos ha dado a la iglesia, ¿no? Entonces, eh, podemos decir que esa experiencia termina ahí contigo. ¿Cómo fue la vida de Oscar posterior a eso? ¿Cómo fue, más o menos, para que tengamos idea de que es cierto, de que vive en vos eso, ¿no? Genial. Es que ese fue el inicio de una cantidad de cosas que tenían que suceder. Así tal cual como San Pablo, él quedó tan impresionado con lo que pasó y además de eso recibir de inmediato una misión, pues, o sea, fue algo que fue algo de Dios completamente lo de San Pablo. Lo mío también sucedió así. Cuando yo viví ese momento de conversión, yo desde ese instante, yo cambié físicamente, mentalmente, todo fue impresionante. No fui, yo era una persona muy vulgar, muy grosera. Desde ese momento nunca más fui capaz de volver a decir una grosería. Y si las he dicho, me han dolido y las he tenido que llorar. Las he tenido que llorar porque fue algo muy visible en mí, primero que todo. Lo otro, que de inmediato en el colegio yo empecé, esa popularidad que tenía en el colegio de ser tan atarbán, tan grosero, tan terrible, eso empezó a disminuir y eso me causó mucho terror porque yo buscaba la aprobación de todo el colegio. Yo me había propuesto eso en el colegio casi desde que empecé, ser popular, como costar, a lo que costara. Pues por encima de eso pasé por muchas personas, profesores y todo, pero luego yo ya empecé un proceso de aislamiento, de que no me conocieran, y eso me causó mucho dolor, pero Jesús me decía, es que tú no tienes que aparecer así, es otra cosa que te tengo preparada, no es esa la vida, eso no te da la felicidad. Le empecé, de lo primero que también hice fue pedirle perdón a mi mamá, llorando, a mi hermana llorando, a mis tías y a mis tíos llorando. Y también con un compañero, un amigo de mi barrio, una vez nos fuimos a los golpes y fue tan horrible esa pelea que yo le metí un cabezazo a él y, perdón, así, un cabezazo a él. Y él me puso los dientes de él aquí, me enterró los dientes en la cabeza y me levantó un pedazo de cabeza y yo le tumbé dos dientes. O sea, fue una cosa impresionante. Y cuando yo viví ese momento de conversión, yo lo veía a él y yo, Dios mío, yo tengo que pedirle disculpas. Y después de varios años me lo encontré y yo le pedí perdón y me dijo, yo lo perdono. Y yo le pregunté, sí, fue verdad que le tumbé los dientes. Sí, tengo dos prótesis. Y yo le mostré la cicatriz que me quedó en la cabeza. Parezco una alcancía. Bien se ve aquí, se me levantó con los dientes de él. Entonces muchas cosas que yo hice daño, yo traté de enmendarlas de inmediato. Fue una cosa tan hermosa porque yo sentí esa fuerza de Dios para pedir perdón, para perdonar a mi papá, a mi abuelo, que me había pegado por rezar el rosario. Yo de pronto no hablaba mucho con él, pero yo lo perdoné de corazón a mi abuelo, a mis tíos, a personas que me habían hecho daño. Fue ese proceso de cambiar, de hacerlo como Jesús nos lo pide, de no seguir esa misma vida que yo llevaba.
yo no, aunque yo seguí saliendo con mis amigos, ellos tomaban mucho. Eh, Les gustaba mucho la fiesta, yo los acompañaba, pero yo me sentía extraño metido allá y yo luego el otro día me tenía que ir a confesar y yo le decía al padre, vea, los quiero mucho, son mis amigos desde la infancia, pero yo no soy capaz de dejarlos. Y hubo un momento donde tuve que cortar de raíz con la amistad con ellos, porque no soportaba ya estar en esa actitud con ellos. Y ellos me decían, pero es que usted fue el que nos enseñó eso, pero ¿cómo va a venirnos a decir aquí que cambiemos si usted fue el Trinidad? Eso es lo que más me dolía, porque yo muchas cosas de las que ellos hacían se las enseñé yo, y ellos me lo echaban en cara, y yo me sentía mal, y yo le pedía perdón a Dios y a ellos, y yo, muchachos, perdónenme, yo soy diferente, soy una nueva persona, pero no fui capaz. Me tocó renunciar completamente a su amistad, y mi vida, pues yo empecé a buscar personas de Dios, otros grupos de oración, y así todo, pues terminé mi colegio bien, digámoslo así, pero como sin saber para dónde ir. Eso sí, Dios no le da mágicamente a uno como un camino. Uno tiene que empezar a buscarlo con la ayuda de Él. Yo creí que iba a ser sacerdote, porque para esa conversión que yo tuve, yo pues pensaba todos los días en eso, que yo iba a ser sacerdote. Hice dos experiencias, pero cuando estaba en la segunda experiencia de ser de un retiro de una comunidad religiosa de los Carmelitas Descalzos en Medellín, yo sentí que yo quería ser padre, pero de familia, porque me gustaban mucho las muchachas y yo no, definitivamente. Y entonces pues busqué y entre todo lo que busqué no me funcionaba también ninguna relación. Yo, ay Dios mío, entonces ni cura ni papá, entonces al fin, ¿qué quieres, Dios mío? Pues afortunadamente la que es esposa ahora mía, pues nos conocimos en un grupo de oración y pues una mujer maravillosa. Fue un noviazgo de 5 años, afortunadamente pues caminando con el Señor en ese grupo. Y les hago de una vez la invitación, no busquen personas del mundo si ustedes son personas de Dios, no lo hagan. Eso muy poquitas veces uno lo que hace es traerlos. En muchas ocasiones lo que hacen es devolverlo a uno para el mundo. Busquen personas de Dios, que su pareja esté caminando en el Señor. Y afortunadamente así se dio. Luego yo, pues listo, yo trabajaba en otras cosas, y mi esposa ya era profesional, yo no era profesional, entonces nos ayudamos mutuamente, ya tuvimos nuestro primer hijo, perdón, nos casamos, pues después de eso, estoy resumiendo, ¿cierto? Yo nunca pensé en casarme en mi vida, nunca, mucho menos pensé que iba a tener una novia tanto tiempo, y mucho menos que me iba a enamorar de verdad de alguien, y pues de verdad me enamoré de una mujer bellísima, porque yo me sentía el más feo del mundo. Yo me sentía que yo era feo y que nada, que a mí me tocaban eran las feas y que yo como feo las feas. Pero mi esposa es muy bella y pues eso me impactó mucho porque pues ella fue la que, bueno, a ver, en algún momento yo le dije que ella me parecía muy interesante, me gustaba. Y luego ella me confesó que muchos años antes yo le gustaba a ella. Entonces, pues bueno, todo se fue dando. En ese grupo hicimos muchas misiones, vi la mano de Dios actuando, fuimos a veredas, a colegios. Yo me sentía feliz porque yo me sentía como otro apóstol del Señor. Yo sentía que yo estaba haciendo lo que el Señor me había puesto a hacer, porque yo disfrutaba de eso, veía a los muchachos que el Señor los tocaba en su corazón, veía que buscaban la confesión y yo, Dios mío, pero entonces muéstrame qué es lo que tú quieres de mí porque no entiendo todavía. Pues eso aún sigue, aún sigue. Después de unos años, se me presentó la oportunidad de estudiar la licenciatura en educación religiosa, que me encantó de inmediato. Yo, listo, no voy a ser curita, no fui otra cosa, pero entonces voy a estudiar esto porque me fascinó. Terminé mi carrera, además de eso, pues que fue un milagro porque una tía me pagó la universidad, ella me vio con el deseo tan grande que yo tenía. Desde que te dio la gracia y caminaste a su lado, las cosas iban saliendo para ti, ¿no? Discúlpame que haya un break. Tranquilo. Que realmente los que estamos, digamos, caminamos con Dios, todas las cosas son para bien, para nuestro bien, ¿verdad? O sea, como Dios, cuando vos le respondiste a Él, porque realmente eso hay que aclarar también, hay una respuesta tuya, y haciendo un poco un énfasis ya, porque sabemos que queremos escuchar un poquito más de lo que nos decís, pero queremos también que las personas de allá puedan
a ver, sacar un poco más de ti, o sea, que la conversión es cosa de una sola, o sea, cómo Dios, tu conversión fue cierto en un momento X de tu vida, te dio la gracia para poder hacer, digamos, ese cambio y también reparar, porque vos dijiste, tuve la fortaleza de pedirle perdón a este, porque realmente eso es convertirse, ¿verdad? No precisamente a quién le hice daño, cómo reparo ese daño causado. Y puedes decir que desde que Dios te dio esa gracia especial de que Él se te presentó como padre, que Él iba a estar contigo hasta hoy, o sea, en tu vida, eh, ¿cómo ves ese proceso de conversión? ¿Vos me puedes decir que es una conversión ya definitiva o es una conversión cada día o cómo nos puedes hablar de eso, ¿no? Muchas gracias, Trinidad. Es cada día, como se los decía al principio. Mm, el Señor a mí me ha hecho entender que no fue solo ese momento. He tenido que vivir otros momentos también en donde yo también a ver, me alejé, digámoslo así, un tiempo, pero fue tanto ese desespero de yo no sentir de nuevo a Dios cerca de mí que me obligó a buscarlo de nuevo, porque quedó en mí eso. Y algunas personas creyentes o que han tenido una experiencia de conversión, yo he visto que se alejan porque no están buscando esa conversión permanente, porque es que nuestra conversión o nuestra fe tiene que ser dinámica. Todos los días tenemos que estar mirando que no nos vayamos a conformar con lo que tenemos, el confort. No nos podemos conformar con lo que tenemos porque nos hace mucho daño, nos estancamos y nos devuelve mucho y no damos lo que el Señor quiere que nosotros demos. La conversión es permanente. Yo en este momento estoy viviendo una situación también en la que debo convertirme. En este Ya. mismo momento, después de tantos años, sé y he visto y el Señor me ha mostrado que tengo que cambiar otro aspecto de mi vida que posiblemente no se lo he rendido a sus pies. Y en eso estoy. Ya, yo creo que para más o menos hacer un énfasis en todo lo que hablamos hoy, que podemos hablar muchísimo más, podemos decir que Dios nos espera siempre con los brazos abiertos y que cada día el hombre tiene una inclinación para poder, porque estamos luchando contra el mal, ¿no? Entonces podemos caer o, nunca, o podemos caer todos los días, ¿no? Entonces por eso Dios pone este cauce que hay que decir, ¿no? Que ese camino que Él nos da la llave para poder volver a ser a hijos de Dios, que es el sacramento de la reconciliación, ¿no? De la penitencia, de la confesión. Y por último, y no más que por, no por darte espacio, sino queremos que les des un mensaje hoy a todos los jóvenes que te están escuchando, o así como decía, esos padres, ¿qué consejo les darías, ya que también trabajás como educador? En este momento, bueno, tan carente de esa figura, también puede decirse paterna de autoridad para los jóvenes, ¿no? De esa rebeldía, de ese sentirse acompañado por las redes, pero al final por dentro están muy solos. ¿Qué consejo les darías? Por favor, si podrías ayudarnos. Claro que sí. Bueno, como estoy con adolescentes, con muchos jóvenes en el colegio, yo de los consejos que le doy a ellos es que Dios es real, que lo busquen, que no sean, que no decidan ser ateos porque no ven como respuestas, no, que busquen respuestas, que Dios está muy cerca de ellos y que Él puede solucionar muchas situaciones de conflicto en su adolescencia, que les puede orientar. También les aconsejo mucho que entiendan a los papás y que se pongan en el lugar de ellos, porque esa rebeldía lo que hace es alejarlos de los papás y despreocuparlos de las situaciones que están viviendo los papás. Entonces, que se acerquen, que tengan consideración con sus papás, porque ellos, para los papás, ellos son lo más importante. Y aunque tengan dificultades, siguen siendo lo más lindo que ellos tienen. Y para los papás, que no dejen de orar por sus hijos, que es lo más lindo que tienen. Es el regalo más grande que les ha dado Dios, y que no está perdido. Tu hijo no está perdido, ni tu hija. No, está confundida, no está perdida. Están confundidos, no están perdidos. Ya, muchas gracias, Oscar. Ya lo dice quien experimentó de cerca todo esto, ¿no?
Y como queremos que cada noche le invitamos a nuestro compañero René, hoy como cada noche queremos hacer algo divertido, entretenido, así que es hora de jugar, pero vamos a utilizar algunas... ahí René, adelante, puedes hablarnos, explicarle a Oscar cómo jugar hoy con él, por favor. Hola, Oscar, sí, sí, ¿me escucho Hola, bien? ¿cómo estás? Sí, te Muy escucho muy bien, bien. qué bueno, gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Pues con todo lo que nos has dicho, yo creo que nos queda muy claro que pues estamos totalmente bajo el mando de alguien que nos ama y bueno, cualquier cosa que Él nos diga, cualquier cosa que Él nos llame va a ser para nuestro bien. Y yo creo que mucha gente a lo largo de la historia, pues ha tenido esa oportunidad de escuchar la voz de Dios y de darle un sí, una respuesta para que su vida se transforme y a su vez pueda transformar a los demás, tal como tú lo estás haciendo. Entonces, esta pequeña parte del programa se trata de recordar a aquellos que han tenido esa experiencia, que son los santos, ¿verdad? Que han vivido procesos de conversión y que tú nos hagas el favor pues de decirnos a través de las características que voy a mencionar de qué santo se trata. Así nuestra audiencia puede también recordar un poquito quiénes son y qué es lo que pasó en su vida de tal manera que llegaron a ser los grandes santos que fueron. ¿Sí? ¿Te parece que comience estas preguntas? Vamos a ver, ojalá no me corchen. No, esperamos que no. Bueno, la primera es, cambió de ser hijo de un rico mercader a ser un modelo de pobreza absoluta. Una persona humilde, dio hasta sus ropas para aquellos que la necesitaban más que él y por eso siempre estaba agradecido con Dios. Su fe hacia Dios fue inquebrantable. ¿De quién se trata? San Francisco de Asís. Muy bien, Oh, perfecto. Claro que sí. Muy bien. Otro cambio importante que se dio en la vida de una persona, cambió de ser un militar a ser un líder religioso durante la Contrarreforma. Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa y fue fundador de la Compañía de Jesús. San Ignacio de Loyola. Esos dos santos, Dios mío, ya, me conmovieron. Estas preguntas que me están haciendo son uno de mis, digámoslo así, modelos humanos que me han tocado impresionante. Me han tocado Mira impresionante. qué bueno. Yo creo que Dios está pensando en todo y sabe que por aquí era, ¿no? Por este lado. Muy bien, vamos con otro. Cambió de ser una religiosa docente y directora de un colegio católico a ser un sinónimo de caridad y ejemplo de generosidad en el mundo. Sus cualidades más destacadas son las de una santa, el sacrificio y la entrega por ayudar es admirable, así también como la conciencia y la negación por el sufrimiento del mundo. ¿De quién se trata? Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta se le dice. Así es, Santa Teresa de Calcuta. Es Muy bien. impresionante. Dios mío, la admiro porque no he conocido un ser humano como ella. Y pues muy contemporánea, ¿verdad? Muy Sí, cercana a mucho, nuestra época. Muy bien. mucho. Eh, Otro más. Cambió de ser perseguidor de cristianos a ser llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol. San Pablo. San Pablo. Es el ejemplo clásico de conversión, ¿verdad? Y me Muy bien. identifico mucho con él porque yo también, digámoslo así, era un perseguidor de la iglesia. Así es. Y un cambio trascendente y definitivo y por el cual muchos conocemos a Cristo. Así Y es. finalmente, el último, es de pleno conocimiento que él fue un hombre, valga la redundancia, plenamente entregado a Dios en su ministerio, a tal grado que Jesús le concedió vivir en carne propia su pasión y su sufrimiento a través de los estigmas. Es que hay varios, pero uno es contemporáneo. Eh, de Petralcina, es ese. Eh, ¿Sí? ¿De pero se me olvidó Petricina? sí. Es San Pío de Petralcina. Exactamente, muy bien. Impresionante. wow. Perfecto, también bastante contemporáneo a nosotros. Pues muy bien, Oscar, muchísimas gracias por tu experiencia, por tus conocimientos y por esa voluntad que has tenido para ceñirte perfectamente a los brazos del Padre y para que Él se encargue a partir de tu conversión,
de conducirte pues a la vida eterna, ¿verdad? Y muchas gracias por tu testimonio. No, a ustedes por invitarme. Me he sentido muy conmovido, de verdad. Estoy aquí aguantando las lágrimas porque es una oportunidad de nuevo de compartir algo que fue tan vívido para mí. Y pues muchas gracias por ayudarme de nuevo a recordarlo, porque para mí es un tesoro que vendo lo que sea por eso, y se cumple la palabra. Conocí el verdadero tesoro y dejé todo por ese tesoro. Gracias, Oscar, de verdad, gracias por abrirnos tu corazón. Gracias, René, por este espacio. La verdad que yo no tenía idea de los dos últimos, así que se ve que estás así a full con todo lo que lees, Oscar, y un ejemplo aquí para nosotros también. También darle gracias a todos por hoy y por favor, como decía Oscar, no dejen de seguirnos en nuestras redes. Siempre tratamos de publicar contenido útil, sobre todo para esta semana, que vamos a entrar en una semana muy importante de toda la Iglesia Católica, ¿no? De esa Semana Santa, que lo vivimos mañana ya con el Domingo de Ramos. Queremos estar muy cerca también de ustedes y de toda la gente que quiere nutrirse, y sobre todo también recordarles que como esta semana estamos de preparación para la Semana Santa, de meditación, el próximo sábado no tendremos programas en vivo, pero sí de hoy en 15 estaremos de vuelta, pero sí estaremos ustedes muy cerca con nuestras redes, dándole contenidos para que ustedes se puedan nutrir en esta semana. Muchas gracias, Oscar. Gracias a todo el equipo que está ahí detrás de Infocavi. Están todos. Una noche más. Agradecemos que nos hayan acompañado y bueno, que todo el fruto que hoy Oscar nos contó llegue a cada uno de los corazones para poder sobre todo transformar y estar más cerca de Dios, que es el Padre, ¿no? Que es la alegría de volver a casa, ¿no? De volver a... Así es. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias, Oscar. Gracias, René, por las preguntas. No pase dos, ¿eh? Buenas noches. Dios les bendiga. Adiós. Adiós.